En la noche de mi boda, mis suegros me regalaron un coche. Momentos después, mis padres dijeron, dáselo a tu hermana, ella lo merece más. Me quedé congelada, mi esposo dijo una frase y ellos jadearon. Mis padres declararon que la tarjeta de regalo de mi boda pertenecía a su hija adorada. Cuando me negué, su máscara se hizo pedazos y me aseguré de que nunca lo olvidaran. Soy Isabela y tengo 28 años. Mis padres acababan de decirme que le diera el regalo de mi boda a mi hermana Camila porque ella lo merecía más que yo. Las palabras me golpearon como una bofetada, de pie allí con mi vestido de novia y mis nuevos suegros mirando con horror. Permítanme retroceder. 3 horas antes, yo era la mujer más feliz del mundo. Los padres de Mateo acababan de presentarme las llaves de un Honda Civic nuevo, diciéndome que yo era como una hija legítima para ellos. De hecho, se les humedecieron los ojos cuando lo dijeron. Para alguien que nunca había tenido un coche, que había tomado 3 autobuses al trabajo durante años mientras mantenía a toda mi familia, se sintió como la mañana de Navidad. Cuando yo tenía 19 años, mi padre tuvo un accidente en la obra de construcción. Se rompió la pierna en 3 lugares y se lesionó la espalda. La compensación laboral apenas cubrió las facturas médicas, y mucho menos la hipoteca. Mi madre había sido ama de casa durante 20 años sin experiencia laboral. Alguien tenía que dar un paso al frente. Ese alguien fui yo. Abandoné la universidad a mitad del semestre, dije adiós a mi título en contabilidad y comencé a buscar trabajo. Mientras mis amigas se afiliaban a fraternidades y estudiaban para los exámenes finales, yo aprendía a programar con libros de la biblioteca y vídeos de YouTube. Resulta que tenía un talento natural para la tecnología. En 6 meses, conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa de software. Mi jefa, Julieta, quedó impresionada por lo rápido que aprendía. Estás desperdiciada en ingreso de datos, me dijo después de mi primera evaluación de desempeño. Quiero moverte a nuestro equipo de desarrollo. El ascenso vino con un aumento salarial del 30%. Por fin, pensé que las cosas mejorarían. Fue entonces cuando mis padres dejaron claro cuál sería mi papel. Eres muy buena con el dinero, dijo mamá, entregándome una pila de facturas. Ya que te va tan bien, puedes encargarte de los gastos del hogar. Así, sin más, me convertí en el principal sostén de una familia de 4. Bueno, 3 adultos y una princesa consentida. Verán, mientras yo sacrificaba mi educación y vida social, Camila estaba viviendo su mejor experiencia universitaria. Fiestas en el dormitorio, viajes de vacaciones de primavera, clubes, citas. Yo pagué su dormitorio, su plan de comidas, sus libros de texto. Cuando llamaba a casa, nunca era para preguntar por la recuperación de papá o cómo me las arreglaba yo. Siempre era, Isa, necesito dinero para esto, Isabela, ¿puedes cubrir aquello? Lo peor no era el dinero, sin embargo. Era la total falta de reconocimiento. Cuando las amigas de Camila venían de visita, ella me presentaba como mi hermana que trabaja en computación. No como mi hermana que me está pagando la universidad o mi hermana que mantiene a flote a nuestra familia. Solo la hermana con el trabajo aburrido. Pero me convencí de que era temporal. Una vez que Camila se graduara y obtuviera su título en marketing, ella comenzaría a contribuir. Seríamos un equipo. Cuidaríamos de mamá y papá juntos. Viéndolo ahora, me doy cuenta de lo ingenua que fui. Porque cuando Camila se graduó, no vio a nuestros padres como su responsabilidad. Los vio como míos. Camila consiguió su primer trabajo real el verano después de graduarse, coordinadora de marketing en una pequeña agencia en el centro. Un buen salario inicial. Estaba tan orgullosa de ella y, sinceramente, aliviada. Finalmente, pensé que no cargaría esta cruz sola. La primera señal de alarma debería haber sido cuando se gastó todo su primer sueldo en un bolso de diseñador. Necesito verme profesional, explicó cuando vi las bolsas de compras. La imagen lo es todo en marketing. Su segundo sueldo fue para un viaje de fin de semana a Nashville con sus hermanas de fraternidad. El tercero financió una renovación completa de su guardarropa. Mientras tanto, yo seguía cubriendo la hipoteca, los servicios públicos, la compra, los copagos de fisioterapia de papá y los medicamentos recetados de mamá.
Cuando sugerí sutilmente que Camila comenzara a contribuir a los gastos del hogar, ella me miró como si le hubiera sugerido donar un riñón. Isabela, apenas estoy comenzando mi carrera, dijo, aplicándose cremas caras que no podía pagar. Necesito establecerme primero. Además, ya estás manejando todo muy bien. Esa frase, ya estás manejando todo muy bien, se convirtió en la excusa favorita de la familia. Papá la usó cuando sugerí que buscara oportunidades de trabajo remoto. Mamá la usó cuando mencioné sentirme abrumada. Camila la usó cada vez que salía a relucir el tema de la responsabilidad financiera. El problema de ser confiable es que la gente comienza a dar por sentada tu confiabilidad. Lo que comenzó como asistencia temporal se convirtió en una expectativa permanente. Lo que empezó como gratitud evolucionó a derecho adquirido. Y de alguna manera, me había convertido en la directora ejecutiva no oficial de la familia, responsable de mantener a flote los sueños de todos los demás mientras los míos acumulaban polvo. El punto de inflexión llegó durante la primera pausa navideña de Camila. Anunció que pasaría las fiestas en Aspen con sus amigos de la universidad. Es una oportunidad de networking, insistió. La familia de mi amiga tiene contactos en la industria. Yo estaba trabajando turnos dobles esa semana para cubrir los bonos navideños para mamá y papá, además del pago del préstamo estudiantil de Camila que ella de alguna manera había olvidado hacer. Cuando pregunté si contribuiría algo para los regalos de Navidad o la cena familiar, ella se rió. Isabela, sabes que no tengo ingresos disponibles en este momento. Estoy ahorrando para mudarme de mi apartamento a algo más profesional. La imagen importa en mi campo. Imagen. Siempre imagen. Nunca sustancia. Nunca sacrificio. Nunca dar un paso al frente cuando tu familia te necesita. Solo imagen. Esa noche, me senté en mi estudio, el mismo espacio reducido en el que había vivido durante 6 años porque no podía permitirme nada mejor mientras mantenía a todos los demás, e hice algunos cálculos. En los 7 años desde el accidente de papá, había contribuido con más de $200,000 a la supervivencia de mi familia. Camila había contribuido exactamente 0. Pero me dije a mí misma que las cosas cambiarían. Solo necesitaba más tiempo para establecerse. Una vez que ascendiera en su carrera, una vez que madurara un poco, entendería sus responsabilidades. Todavía estaba poniendo excusas para personas que habían dejado de poner excusas para sí mismas. 2 años después, conocí a Mateo en una conferencia de tecnología. Él estaba presentando sobre prácticas comerciales sostenibles y yo estaba allí representando la nueva iniciativa ambiental de mi empresa. Durante la pausa para el café, se me acercó sobre el prototipo de aplicación que había estado demostrando. Esto podría revolucionar la forma en que las pequeñas empresas rastrean su huella de carbono, dijo, estudiando la pantalla de mi tableta con genuino interés. ¿Ha considerado licenciar esta tecnología? La mayoría de los hombres en esas conferencias querían explicarme mi propio código. Mateo quería entenderlo. Terminamos hablando durante 3 horas, perdiéndonos la mitad de las sesiones de la tarde. Era inteligente, divertido y tenía una forma de escuchar que me hacía sentir escuchada. Realmente escuchada por primera vez en años. Nuestra primera cita debía ser la cena, pero terminamos en un restaurante abierto las 24 horas hablando hasta el amanecer. Mateo me habló de su trabajo como consultor para startups ecológicas. Yo le hablé de mis proyectos de desarrollo de aplicaciones. Lo que no le dije, al menos no todavía, era que había estado manteniendo financieramente a mi familia durante casi una década. Cuando finalmente le conté sobre mi situación, la reacción de Mateo me sorprendió. No me sermoneó sobre permitir que mi familia se aprovechara ni sugirió que me estaban usando. En cambio, preguntó, ¿qué quieres que pase? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba qué quería. Casi había olvidado que tenía permitido querer cosas. Quiero terminar mi carrera, dije automáticamente. Eso no es lo que pregunté, dijo Mateo suavemente. Pregunté qué quieres tú. Quiero terminar mi carrera. Quiero viajar a algún lugar que necesite pasaporte. Quiero despertarme un sábado por la mañana y no tener que revisar mi saldo bancario inmediatamente. Quiero comprar comestibles sin calcular qué facturas tendré que posponer.
Los deseos brotaron de mí como agua de una presa rota. Mateo escuchó todo sin juzgar, sin tratar de arreglarme o decirme lo que debería hacer. Simplemente escuchó. Sabes, dijo finalmente, querer cosas para ti no te hace egoísta. ¿Te hace humana? Conocer a la familia de Mateo fue como entrar en un universo alternativo. Sus padres, Roberto y Susana, eran dueños de una exitosa firma de consultoría. Preguntaron por mi trabajo, mis metas, mis opiniones sobre todo, desde tendencias tecnológicas hasta recomendaciones de libros. Recordaban detalles de conversaciones anteriores y daban seguimiento a proyectos que había mencionado en sus cenas de los domingos. Nadie esperaba que yo limpiara sola o sirviera a otros primero. Nadie hacía bromas sobre mi carrera o cuestionaba mis decisiones de vida. Cuando mencioné que estaba pensando en volver a estudiar para terminar mi carrera, Susana comenzó inmediatamente a investigar programas y me envió información sobre becas. Isabela es brillante, les dijo Mateo durante una cena. Se enseñó a sí misma lenguajes de programación que a la mayoría de la gente le lleva años de educación formal dominar. El autodidacta a menudo significa una resolución de problemas más creativa. Roberto estuvo de acuerdo. La educación tradicional tiene su lugar, pero la curiosidad y la determinación son más difíciles de enseñar. Casi lloré allí mismo en su mesa. Después de años de ser tratada como el caballo de batalla de la familia, aquí había personas que veían mi potencial en lugar de solo mi utilidad. El contraste se hizo aún más marcado cuando Mateo conoció a mi familia. Lo primero que mi madre le dijo fue: espero que te des cuenta de que Isabela está muy comprometida a cuidarnos. Eso no cambiará solo porque esté saliendo con alguien. No he encantado de conocerte ni hemos oído cosas maravillosas de ti. Simplemente una advertencia de que su reclamo sobre mi vida tenía prioridad sobre cualquier relación que pudiera intentar construir. Camila fue peor. Pasó toda la cena monopolizando la conversación, hablando de su último ascenso y su nuevo apartamento en la parte de moda de la ciudad. Cuando Mateo preguntó por mi trabajo, Camila interrumpió con: oh, Isa siempre ha sido la práctica. Yo soy más del tipo creativo. Práctica. Ahí estaba esa palabra de nuevo. La forma educada de decir útil pero no interesante. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Como si existieras solo para satisfacer sus necesidades mientras tus propios sueños no importan? Deja un comentario abajo y házmelo saber. Mateo vio a través de su dinámica. Después de la cena, mientras caminábamos hacia su coche, estuvo callado durante mucho tiempo. No te ven, dijo finalmente. ¿A qué te refieres? Tu familia. No ven quién eres. Solo ven lo que haces por ellos. Tenía razón, por supuesto. Pero admitirlo se sintió como traicionarlos de alguna manera. Después de todo, me necesitaban. ¿Qué clase de hija abandona a su familia cuando están luchando? Quizás, dije, sin estar lista para examinar esa verdad demasiado de cerca. Isabela, Mateo dejó de caminar y se giró para mirarme. Mereces personas que te valoren por quien eres, no solo por lo que puedes proporcionar. De pie bajo la luz de la calle, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez en años, imaginé cómo se sentiría ser valorada en lugar de solo útil. La propuesta de Mateo llegó 18 meses después, durante un viaje de fin de semana a Napa Valley. Estábamos cenando en un pequeño restaurante de viñedo cuando él se arrodilló y me pidió construir una vida con él. El anillo era perfecto, un engaste vintage con un zafiro rodeado de pequeños diamantes, no llamativo, sino elegante y atento, como él. Me encanta cómo ves el mundo, dijo, su voz firme a pesar de la atención que estábamos atrayendo de otros comensales. Amo tu inteligencia, tu determinación, tu increíble capacidad de preocuparte por los demás, pero sobre todo, amo cómo me haces querer ser mejor. ¿Te casarías conmigo? Entre lágrimas de felicidad, dije que sí. Los otros comensales aplaudieron. El camarero trajo champán, y durante unas horas perfectas, me sentí la mujer más afortunada del mundo. La celebración del compromiso con mi familia la semana siguiente fue una historia completamente diferente. Cuando les mostré el anillo, el primer comentario de mi madre fue: bueno, no es muy grande, ¿verdad? El tamaño no lo es todo, mamá, dije, tratando de mantener el dolor fuera de mi voz.
Claro que no, querida. Simplemente esperaba algo más sustancial de alguien que puede permitírselo. Examinó el anillo más de cerca. Ni siquiera es real. Camila se inclinó para mirar. Es bonito, dijo con el tono que usa la gente para las obras de arte infantiles. Muy vintage. Mientras tanto, mi padre estaba interrogando a Mateo sobre sus perspectivas financieras. La consultoría de software puede ser inestable, dijo, como si él no hubiera estado desempleado durante casi una década. ¿Cómo sabemos que puedes mantener a Isabela? Mateo manejó su interrogatorio con gracia, respondiendo a cada pregunta inapropiada sobre sus ingresos, sus perspectivas de negocio y la riqueza de su familia. Pero podía ver la tensión en su mandíbula. La forma en que su sonrisa se volvió más forzada a medida que avanzaba la noche. Lo peor llegó cuando comenzamos a discutir los planes de la boda. Mi visión era simple. Una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familiares seguida de una cena en un buen restaurante. Nada extravagante, solo significativo. ¿Pero qué hay de Camila?, interrumpió mi madre. Ella es tu dama de honor. Obviamente, necesitará un vestido, zapatos, peinado, maquillaje, y la despedida de soltera. Camila la ha estado planeando desde que se comprometieron. Yo no le había pedido a Camila que fuera mi dama de honor. Ni siquiera había pensado en una despedida de soltera. Pero de repente, mi boda se estaba convirtiendo en otra oportunidad para que Camila fuera el centro de atención. En realidad, dije con cuidado, estaba pensando en pedirle a mi amiga Julieta del trabajo que sea mi dama de honor. Hemos pasado por mucho juntas. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Julieta, la voz de mi madre era hielo puro. Una amiga del trabajo por encima de tu propia hermana. Es una de mis amigas más cercanas, mamá. Ella me apoyó durante algunos momentos realmente difíciles. Bueno, supongo que Isabela siempre ha estado más cerca de los de afuera que de su propia familia, dijo Camila, logrando sonar a la vez herida y acusatoria. La culpa me golpeó como un golpe físico. Aquí, yo estaba planeando el día más feliz de mi vida, y de alguna manera yo era la villana por querer elegir a mi propio cortejo nupcial. Camila puede ser una dama de honor. Hice una concesión, odiándome por ceder, pero Julieta es mi dama de honor. La conversación pasó a otros detalles, pero el daño estaba hecho. Lo que debería haber sido una celebración de mi compromiso se había convertido en otro recordatorio de que mis decisiones estaban sujetas a la aprobación familiar. Esa noche, Mateo y yo repasamos la situación en mi apartamento. Intentarán apoderarse de tu boda, dijo sin rodeos. Solo están emocionados por mí, Isabela. Tomó mis manos. Pasaron toda la noche hablando de lo que Camila necesitaba y lo que tus padres esperaban. Nadie preguntó qué querías tú. Tenía razón de nuevo, pero la boda todavía estaba a meses de distancia. Tenía tiempo para establecer límites y asegurarme de que mi voz fuera escuchada. Viéndolo ahora, puedo ver lo ingenua que fue esa esperanza. Porque si hay algo en lo que mi familia se destacaba, era en desgastar mi resistencia hasta que les diera lo que querían. Los siguientes 8 meses de planificación de la boda fueron una clase magistral en manipulación emocional. Cada decisión se convirtió en una batalla. Cada límite que intenté establecer fue recibido con lágrimas, chantajes emocionales o acusaciones de egoísmo. El lugar. Mis padres insistieron en su club de campo a pesar de que yo nunca había sido miembro y me sentía incómoda en ese ambiente. Ahí es donde las familias respetables celebran sus bodas, declaró mi madre. ¿Qué pensará la gente si te casas en algún loft moderno del centro? La lista de invitados. De alguna manera se disparó de 50 personas a 120, la mayoría de las cuales eran amigos de mis padres y asociados de negocios. Personas que había conocido tal vez 2 veces en mi vida eran de repente asistentes esenciales. Hacer contactos es importante, Isabela, explicó papá cuando cuestioné por qué su antiguo jefe de hace 15 años estaba invitado. Nunca sabes qué conexiones podrían ayudar al negocio de Mateo. La batalla más ridícula fue por el pastel de bodas. Yo quería algo sencillo. Vainilla con relleno de frambuesa. Elegante, pero no ostentoso. Camila tenía otras ideas. ¿Qué tal una fuente de chocolate de 3 pisos?, sugirió durante una sesión de planificación.
¿Esos pasteles desnudos de moda con flores frescas? Algo digno de Instagram. No quiero algo digno de Instagram, dije con firmeza. Quiero algo que realmente disfrutemos comiendo. Isabela, esta es tu boda, dijo Camila con paciencia exagerada. ¿No quieres que sea memorable? La implicación era clara. Mis preferencias no eran lo suficientemente memorables. Mi visión no era lo suficientemente especial. Necesitaba la aportación creativa de Camila para que mi propia boda fuera digna de atención. Mateo se estaba frustrando cada vez más con la dinámica familiar. Este se supone que es nuestro día, dijo después de una llamada telefónica particularmente conflictiva sobre los arreglos florales. ¿Por qué se siente como si estuviéramos planeando su boda? Solo están tratando de ayudar, dije automáticamente, aunque yo también estaba empezando a dudar de eso. Isabela, ayudar sería preguntar qué quieres y apoyar tus decisiones. Esto es otra cosa. El punto de inflexión llegó durante la prueba final del vestido. Había elegido un vestido sencillo pero elegante. Nada demasiado llamativo, solo clásico y atemporal. Me sentí hermosa en él, competente y feliz. Camila vino conmigo a la prueba, aparentemente para dar apoyo moral. Pero en el momento en que la costurera se alejó para buscar alfileres, Camila comenzó su crítica. ¿Estás segura de este estilo?, preguntó, rodeándome como un buitre. Es muy seguro. Seguro está bien, dije, mirándome en el espejo de 3 vías. Me siento bien con él. Pero es el día de tu boda. ¿No quieres hacer una declaración? ¿Qué tipo de declaración? No sé. Algo que muestre que eres competente, exitosa. Este vestido dice, trabajadora de oficina confiable, no, novia. Ahí estaba de nuevo. El cumplido envenenado que me había seguido toda mi vida adulta. Quizás si soy una trabajadora de oficina confiable, dije en voz baja. Isabela, vamos. Te estás casando con un consultor exitoso. Su familia tiene contactos y dinero. Esta es tu oportunidad de mostrar que perteneces a ese mundo. Mostrar que pertenecía, como si fuera una impostora tratando de hacerse pasar por legítima. Como si el amor de Mateo no fuera prueba suficiente de que pertenecía a donde él estuviera. La costurera regresó con sus alfileres, y yo me quedé callada mientras ella hacía los ajustes finales. Pero las palabras de Camila habían plantado semillas de duda. ¿Era mi vestido demasiado sencillo? ¿No era yo lo suficientemente sofisticada para el mundo de Mateo? ¿Lo estaba avergonzando sin darme cuenta? Esa noche, llamé a Mateo llorando. Ella está en mi cabeza, confesé. ¿Qué pasa si tiene razón? ¿Qué pasa si no soy suficiente para tu familia? Isabela, detente. Su voz era firme pero suave. Mis padres te adoran tal como eres. Me han dicho varias veces lo afortunado que soy de encontrar a alguien tan genuina e inteligente. Pero ¿qué pasa si? No, ¿qué pasa si no soy suficiente? ¿Te gusta tu vestido? Sí. ¿Te sientes hermosa con él? Sí. Entonces eso es todo lo que importa. La opinión de Camila es irrelevante. Tenía razón, por supuesto, pero el daño estaba hecho. La confianza que sentía en mis decisiones se tambaleó. La alegría que debería haber estado sintiendo estaba nublada por la duda. Viéndolo ahora, me di cuenta de que ese era el punto. Camila no podía soportar la idea de que yo fuera completamente feliz, completamente segura. Necesitaba que yo dudara de mí misma para poder posicionarse como la experta, la que tenía mejor gusto y criterio. Era un patrón que se repetía desde hacía años, pero por fin comenzaba a verlo con claridad. El día de la boda amaneció claro y hermoso. Los padres de Mateo me habían regalado una cita en el spa la semana anterior, así que me sentí relajada y mimada. Julieta había llegado la noche anterior y estaba manejando todos los deberes de dama de honor con perfecta eficiencia. Todo debería haber sido perfecto. Pero a las 11 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia, mi madre llamó con una emergencia. Isabela, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. El traje de tu padre no le queda bien.
Los pantalones son muy largos y la chaqueta le aprieta en los hombros. ¿Intentaste con el servicio de sastre de emergencia? No pueden verlo hasta el lunes. Isabela, no puede caminar hacia el altar luciendo desaliñado. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mamá, ¿qué quieres que haga? Me estoy arreglando el pelo. Camila encontró una solución. Conoce a alguien que puede arreglar el traje esta mañana, pero necesitan $200 en efectivo. Ninguno de nosotros tiene ese tipo de dinero a mano. Por supuesto que no lo tenían. Y por supuesto, la solución implicaba que yo proporcionara dinero que no tenía presupuestado para este fin de semana. No pueden ayudar los padres de Mateo, Isabela. No podemos pedirles dinero. ¿Qué pensarían de nosotros? Lo que pensarían es que mi familia era manipuladora e irresponsable financieramente, lo cual sería preciso. Pero en lugar de decir eso, me encontré pidiéndole a Julieta que fuera a un cajero automático a retirar el efectivo. Esto es ridículo, dijo Julieta mientras esperábamos en la fila del banco. Tu padre ha tenido meses para asegurarse de que su traje quedara bien. Lo sé, pero ¿qué otra opción tengo? Podrías dejar que él lidiara con las consecuencias de su mala planificación. La idea de que mi padre luciera desaliñado en mi boda era más de lo que podía manejar. No porque me importaran las apariencias, sino porque sabía que mi familia de alguna manera lo haría mi culpa si algo salía mal. Julieta entregó el dinero a mis padres mientras yo terminaba de arreglarme. Cuando regresó, su expresión era sombría. Isabela, tu hermana no estaba en la sastrería. ¿A qué te refieres? Me refiero a que Camila estaba en el salón de uñas haciéndose la manicura cuando dejé el dinero. Tus padres sabían exactamente dónde estaba. La traición me golpeó como un golpe físico. Me mintieron sobre que Camila iba a encontrar una solución. Me manipularon para que pagara por su mala planificación haciéndolo parecer que Camila estaba siendo servicial. ¿Cómo lo sabes? La vi a través de la ventana cuando pasé en coche. Me saludó. Me senté pesadamente en la silla de la suite nupcial, todavía en mi bata con el pelo a medias. Me mintieron, dije en voz baja. Sí, lo hicieron. En el espejo del tocador, miré mi reflejo. En unas pocas horas, sería Isabela Patterson, comenzando un nuevo capítulo de mi vida con un hombre que me valoraba y respetaba. Pero primero, tenía que superar una ceremonia rodeada de personas que me veían como un cajero automático con sentimientos. ¿Julie? Sí. Después de hoy, las cosas van a ser diferentes. Ella me sonrió en el espejo. Bien. No sabía exactamente lo que eso significaba todavía, pero podía sentir algo cambiando dentro de mí. La vieja Isabela, la que absorbía los problemas de todos y sacrificaba sus propias necesidades, se casaba hoy. Pero ella no iría a la luna de miel. La ceremonia en sí fue hermosa. Mateo parecía devastado cuando me vio caminar por el pasillo, y sentí ese familiar revoloteo de amor y certeza. Esto era correcto. Él tenía razón. Éramos correctos. Pero fue durante la recepción cuando sus padres me entregaron las llaves del coche que todo cambió. Isabela, dijo Susana, con lágrimas en los ojos. Has sido como la hija que nunca tuvimos. Sabemos cuánto has sacrificado por tu familia y queremos que tengas algo que sea solo tuyo. ¿Un coche? ¿Mi propio coche? Después de años de tomar 3 autobuses para ir al trabajo, de caminar al supermercado, de depender de otros para el transporte, era más que un regalo. Era libertad. Yo estaba llorando mientras abrazaba a Roberto y Susana, abrumada por su generosidad y amabilidad. Por un momento, me sentí puramente feliz, puramente agradecida. Fue entonces cuando mis padres aparecieron a mi lado. Isabela, dijo mi madre, con la voz artificialmente dulce. Necesitamos hablar contigo en privado. Y así, supe que mi cuento de hadas estaba a punto de terminar. Mis padres me acorralaron cerca de la mesa de postres, lejos de la familia de Mateo y de la mayoría de los invitados. Papá se aclaró la garganta incómodo mientras mamá adoptaba su expresión más razonable. La que usaba cuando estaba a punto de pedir algo escandaloso. Cariño, ese fue un gesto tan encantador de los Patterson, comenzó mamá,
mirando a su alrededor para asegurarse de que no nos oyeran. Son personas muy generosas. Sí, lo son, dije con cautela, ya oliendo a dónde iba esto. El asunto es, intervino papá. Camila comienza su nuevo trabajo el próximo mes, el de la agencia de publicidad en el centro. Asentí. Camila había conseguido un puesto con mejores sueldos y beneficios, algo por lo que había estado trabajando durante meses. Incluso la había ayudado a practicar para la entrevista. Bueno, ella va a necesitar transporte confiable, continuó mamá. ¿Sabes lo poco confiable que puede ser el transporte público, especialmente para alguien que intenta causar una buena impresión en un trabajo nuevo? Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. ¿Qué me están pidiendo exactamente? Creemos que sería maravilloso si le dieras el coche a Camila, dijo mamá, con la voz goteando falsa dulzura. Después de todo, tú has estado tomando el autobús durante años. Estás acostumbrada. Pero Camila necesita proyectar éxito en su nuevo rol. Los miré sin palabras. Querían que regalara mi regalo de boda, un símbolo de amor e independencia de mis nuevos suegros, a mi hermana que nunca había contribuido con un solo dólar al bienestar de nuestra familia. No pueden estar hablando en serio, dije en voz baja. Isabela, sé razonable, dijo papá usando su voz de padre estricto. Camila merece esta oportunidad. Ha trabajado duro para llegar a donde está. ¿Dónde estaba Camila exactamente? Endeudada, con un trabajo nuevo y un futuro lleno de posibilidades. Todo subsidiado por mi década de sacrificio. ¿Dónde estaba yo? Finalmente, por primera vez en mi vida adulta, recibiendo algo que era puramente mío. Ella lo merece más que tú, añadió mamá, como si eso zanjara el asunto. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había renunciado, todo lo que había proporcionado, mi propia madre estaba allí diciéndome que mi hermana merecía mi regalo de boda más que yo. Más que yo, repetí, mi voz hueca. Bueno, sí, Camila recién está comenzando. Tú ya estás establecida ahora. Tienes a Mateo para que te cuide. Ahí estaba. La suposición que había guiado su trato hacia mí durante años. Existía para servir hasta que alguien más pudiera asumir esa responsabilidad. Mi valor era puramente utilitario. Miré a mi alrededor en la recepción, observando la escena. Mateo estaba hablando con sus amigos de la universidad cerca del bar, totalmente ajeno a la emboscada que ocurría junto a la mesa de postres. Camila estaba posando para fotos con las damas de honor, riendo y sosteniendo una copa de champán. Julieta estaba bailando con su esposo, finalmente relajada después de meses de ayudarme a navegar el drama de la planificación de la boda. Isabela, la voz de mamá tenía un filo. Ahora estamos esperando una respuesta. ¿Qué debería haber dicho? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Pero antes de que pudiera responder, sentí una mano cálida en mi hombro. Mateo había aparecido a mi lado, y por su expresión, pude darme cuenta de que había oído lo suficiente para entender lo que estaba pasando. Lo siento, les dijo cortésmente a mis padres. Pero necesito robarme a mi esposa por un momento. Ella no ha terminado esta conversación, y todos lo sabíamos. ¿Cuánto escuchaste?, pregunté mientras caminábamos hacia la mesa del pastel. Lo suficiente. Su mandíbula estaba tensa. Quieren que le des el coche a Camila. Creen que ella lo merece más que tú. Mateo dejó de caminar y se giró para mirarme completamente. Isabela, mírame. ¿Quieres darle ese coche a Camila? No, dije sin dudarlo. Nunca he querido algo que fuera mío con tanta vehemencia en mi vida. Entonces no lo hagas. Pero estarán furiosos. Que estén furiosos. Que digan lo que quieran. Ese coche es tuyo. De pie allí con mi vestido de novia, rodeada de amigos y familiares que se suponía estaban celebrando el día más feliz de mi vida, sentí que algo se cristalizaba dentro de mí. Una claridad que nunca había experimentado antes. Mateo tenía razón. El coche era mío. El regalo era mío. La elección era mía. Por primera vez en mi vida adulta, iba a decir que no. La ceremonia del corte del pastel pasó en un borrón.
Sonreí y posé para las fotos mientras mi mente corría a través de posibles escenarios. ¿Cómo reaccionarían mis padres cuando me negara su exigencia? ¿Qué diría Camila? ¿Cuánto tiempo me castigarían por este acto de desafío? Pero debajo de la ansiedad había algo más, una creciente sensación de ira justificada. La audacia de pedirme que regalara mi regalo de boda era asombrosa, incluso para los estándares de mi familia. La crueldad casual de declarar a Camila más merecedora me afectó más profundamente que cualquier desaire anterior. Después del pastel, Mateo y yo hicimos rondas, agradeciendo a los invitados y aceptando felicitaciones. Sus padres me apartaron durante la parte del baile de la noche. Isabela, querida, dijo Susana. Esperamos que sepas cuánto significa para nosotros dar ese regalo. Hemos visto cuánto has sacrificado por tu familia y queríamos que tuvieras algo que representara tu independencia. Es perfecto, dije, queriendo decir cada palabra. No puedo agradecerles lo suficiente. No necesitas agradecernos, añadió Roberto. Ahora eres familia, y la familia se cuida sin llevar la cuenta. El contraste con el enfoque transaccional de mi propia familia hacia las relaciones no podría haber sido más marcado. Roberto y Susana daban porque me amaban, no porque esperaran algo a cambio. A medida que avanzaba la noche, noté a mis padres acurrucados en conversación con Camila cerca del bar. De vez en cuando, uno de ellos miraba en mi dirección, y podía ver la sesión de estrategia que se estaba llevando a cabo. Se estaban reagrupando, planeando su próximo movimiento. Llegó durante el lanzamiento del ramo. Mientras las mujeres solteras se reunían en la pista de baile, mamá apareció a mi lado. Isabela, ¿has pensado en lo que discutimos antes? Sí, dije simplemente. Y la respuesta es no. La expresión cuidadosamente compuesta de mamá se resquebrajó ligeramente. Disculpa. Dije que no. Me quedo con el coche. Isabela, no seas ridícula. Ya le dijimos a Camila que podía tenerlo. Ella está planeando su viaje al trabajo basándose en tener transporte confiable. Entonces no deberías haber hecho promesas sobre algo que no era tuyo para dar. La música se detuvo y me giré para lanzar mi ramo. Julieta lo atrapó, riendo e inmediatamente tratando de pasárselo a una de las damas de honor más jóvenes. El momento de ligereza se sintió surrealista contra el telón de fondo del drama de mi familia. Cuando me di la vuelta, mis padres me miraban con expresiones que nunca antes había visto. Sorpresa, ira y algo que parecía casi miedo. Discutiremos esto mañana, dijo papá secamente. No, no lo haremos. La discusión terminó. Me alejé antes de que pudieran responder, uniéndome de nuevo a Mateo en la pista de baile, pero podía sentir sus ojos clavados en mi espalda por el resto de la noche. La verdadera confrontación llegó una hora más tarde, cuando los invitados comenzaban a irse. Camila se me acercó mientras Mateo se despedía de sus amigos de la universidad. Isabela, mamá me dijo que estás siendo difícil con el coche. No estoy siendo difícil. Me quedo con mi regalo de boda. La máscara de preocupación fraternal de Camila se deslizó, revelando el derecho adquirido que había debajo. Vamos, Isabela. Ni siquiera necesitas un coche. Vives cerca del trabajo y Mateo tiene uno. Camila, he estado tomando el transporte público a mi nuevo trabajo durante 8 años. Creo que me he ganado el derecho a mi propio transporte. Pero yo lo necesito más que tú. Mi nuevo trabajo es una verdadera oportunidad profesional. La imagen importa en publicidad. Ahí estaba de nuevo. La suposición de que mi vida, mi trabajo, mis necesidades eran de alguna manera menos importantes que las suyas. Que yo existía para facilitar su éxito. ¿Sabes qué, Camila? Descúbrelo tú misma. Como yo tuve que hacerlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. Al parecer, a nadie se le había ocurrido antes sugerirle que resolviera sus propios problemas. Isabela, ¿qué te pasa? Esto no es propio de ti. Tenía razón. La vieja Isabela se habría rendido ya. Se habría convencido de que las necesidades de Camila eran más importantes. Les habría entregado las llaves con una sonrisa y se habría dicho a sí misma que era lo correcto. Pero la vieja Isabela había muerto en algún lugar entre
ella lo merece más que tú, y estar de pie junto a un hombre que me valoraba por quien era, no por lo que podía proporcionar. Quizás es hora de que conozcas a la nueva yo, dije. La luna de miel en Costa Rica fue una revelación. Durante 7 días, experimenté cómo se sentía la vida sin el peso constante de las expectativas de otras personas. Mateo y yo caminamos por bosques nubosos, descansamos en playas del Pacífico y hablamos de nuestros sueños para el futuro. Ni una sola vez mi teléfono sonó con una emergencia familiar o una solicitud de dinero. «Te ves diferente aquí», observó Mateo mientras veíamos el atardecer desde el balcón de nuestro resort la última noche. ¿Diferente? ¿Cómo? Más ligera, como si no llevaras el mundo sobre tus hombros. Tenía razón. Estar completamente desconectada de las demandas de mi familia me había mostrado cuánta energía había estado gastando solo en gestionar sus expectativas. Por primera vez en años, me sentí yo misma. Pero la realidad nos estaba esperando cuando regresamos a casa. 17 llamadas perdidas de mi madre, 12 de Camila, y una serie de mensajes de texto cada vez más agresivos. «Isabela, llámame inmediatamente. Necesitamos discutir tu egoísmo. Tu hermana está llorando. Espero que seas feliz. Así no es como te criamos. Mateo te está poniendo en contra de tu familia». Ese último mensaje me hirvió la sangre. La idea de que mi esposo me estaba corrompiendo en lugar de simplemente apoyar mi derecho a tomar mis propias decisiones revelaba todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi familia veía mi matrimonio. Mateo leyó los mensajes por encima de mi hombro mientras los revisaba. «Están culpándome por tu espina dorsal», dijo secamente. Aparentemente, pensar por ti misma es un concepto extraño que solo pueden atribuir a influencias externas. «¿Vas a devolverles la llamada?» Consideré la pregunta seriamente. La vieja Isabela habría llamado inmediatamente, disculpándose por preocuparlos y tratando de arreglar las cosas. Pero la nueva Isabela, la que había surgido durante la última semana, tenía una idea diferente. Eventualmente, pero no hoy. En cambio, pasé el día desempacando, haciendo lavandería y instalándome de nuevo en nuestro apartamento. Mateo se había mudado 2 meses antes de la boda, y volver a nuestro espacio compartido se sintió como entrar en la vida que estaba destinada a vivir. Fotos de nuestro compromiso y boda decoraban las paredes. Libros que habíamos comprado juntos llenaban los estantes. Los regalos de boda aún estaban apilados en la mesa del comedor, esperando ser organizados adecuadamente. Entre los regalos había una tarjeta de Roberto y Susana con el título y el registro de mi coche nuevo. Ver mi nombre en los documentos oficiales, Isabela Patterson, me llenó de un extraño sentido de orgullo. Era mío legal y moralmente. Ninguna cantidad de presión familiar podía cambiar ese hecho. A la mañana siguiente, conduje mi coche nuevo al trabajo por primera vez. El viaje que normalmente tomaba 1 hora y 15 minutos en autobús tomó 22 minutos de puerta a puerta. Llegué a la oficina temprano, relajada y realmente emocionada por el día que tenía por delante. Julieta lo notó de inmediato. «Mírate», dijo cuando entré a la oficina. «La vida de casada te sienta bien». «No es solo la vida de casada, es tener un coche». Olvidé lo que se sentía la libertad. «¿Has hablado con tu familia todavía?» «No, y no estoy segura de cuándo lo haré». Julieta asintió con aprobación. Bien. «Deja que se cocinen un rato. Quizás se den cuenta de que se pasaron de la raya». Pero yo estaba empezando a entender que mi familia no operaba con ese nivel de autorreflexión. En sus mentes, ellos eran los agraviados. Yo era la que había violado las reglas tácitas de nuestra relación al priorizar mis propias necesidades. La llamada llegó esa noche mientras Mateo y yo preparábamos la cena juntos. «Isabela», la voz de mamá era helada. «Creo que es hora de que tengamos una conversación». «Hola, mamá». ¿Cómo estás? «No te atrevas». «Hola, mamá». «¿Yo?» ¿Tienes idea de lo que le has hecho pasar a esta familia?» Miré a Mateo, que estaba cortando verduras con una fuerza innecesaria. Incluso él estaba cansado del drama de mi familia. ¿Qué exactamente les he hecho pasar? Camila comenzó su nuevo trabajo ayer. ¿Sabes cómo llegó allí?
Tuvo que tomar 2 autobuses y caminar 4 cuadras en tacones. Casi llega tarde el primer día debido a tu egoísmo. Los problemas de transporte de Camila eran ahora de alguna manera mi responsabilidad. La lógica era tan retorcida que casi me reí. Mamá, Camila es una mujer adulta con un título universitario y un buen trabajo. Estoy segura de que puede encontrar la manera de llegar al trabajo. Isabela, no sé qué te ha pasado, pero esta no es la hija que crié. Tienes razón, dije en voz baja. La hija que criaste le habría dado el coche a Camila. Se habría disculpado por tener la audacia de querer algo para ella. Habría convertido los problemas de todos los demás en los suyos. ¿Y qué tiene de malo eso? La familia se supone que debe ir primero. La familia se supone que debe preocuparse unos por otros. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que celebraron mis logros? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron lo que yo podría querer? Silencio al otro lado de la línea. Eso pensé, dije. Tengo que irme, mamá. La cena está lista. Colgué antes de que pudiera responder. 3 semanas después, Camila apareció en mi apartamento sin avisar. Yo estaba trabajando desde casa ese día, así que cuando sonó el timbre a las 2 de la tarde, no esperaba a nadie. Estaba parada en mi pasillo luciendo desaliñada y molesta, muy lejos de su apariencia pulida habitual. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Entró en mi sala de estar e inmediatamente vio las llaves del coche en el mostrador. Su expresión se endureció. ¿Así que realmente vas a quedártelo? Sí, Camila, lo haré. ¿Sabes cómo han sido las últimas 3 semanas para mí? Señalé el sofá, pero ella permaneció de pie, con los brazos cruzados a la defensiva. Cuéntame. He estado tomando el transporte público a mi nuevo trabajo. ¿Sabes lo agotador que es eso? Lo poco profesional que me hace parecer cuando llego sudada y agitada. La ironía era casi demasiado para soportar. Camila estaba describiendo la realidad exacta que yo había vivido durante 8 años mientras mantenía a nuestra familia. La realidad que ella había visto soportar sin un segundo pensamiento. En realidad, sí sé exactamente lo agotador y poco profesional que es. Viví eso durante casi una década. Eso es diferente. ¿Cómo? Estás acostumbrada. Yo no lo estoy. Ahí estaba. La diferencia fundamental en cómo nos veíamos a nosotras mismas y a la otra. Camila genuinamente creía que merecía un trato mejor que yo simplemente por ser Camila. Tienes razón, dije con calma. Estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a sacrificar mi comodidad por el beneficio de esta familia. Estoy acostumbrada a poner las necesidades de todos los demás antes que las mías. Estoy acostumbrada a que me den por sentado. Isabela, eso no es. Pero no voy a estar acostumbrada a eso nunca más. La compostura de Camila finalmente se rompió. Bien, quédate con el estúpido coche, pero no esperes que te perdone por esto. No espero que me perdones. ¿Qué? No espero que me perdones. Honestamente, Camila, no creo que tengamos mucho de qué salvar en nuestra relación. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me agradeciste por algo que he hecho por esta familia? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en mi vida que no estuviera relacionado con lo que yo podía hacer por ti? Ella me miró sin habla. Te diré cuándo. Nunca. Ni una sola vez en nuestra relación adulta me has tratado como a una hermana en lugar de como a un recurso. Eso no es cierto. Nombra un momento. El silencio se extendió entre nosotras. Camila abrió la boca varias veces como si fuera a hablar, y luego la cerró de nuevo. Lo imaginé, dije. Isabela, estás siendo ridícula. Por supuesto que me importas. Preocuparse por alguien y preocuparse por lo que puede hacer por ti son 2 cosas diferentes. La cara de Camila se sonrojó. ¿Sabes qué? Bien. Si así es como te sientes, entonces tal vez no deberíamos ser hermanas más. La amenaza que una vez me habría enviado a un pánico de retractación de disculpas apenas se registró.
En cambio, sentí una extraña sensación de alivio. Quizás no deberíamos, estuve de acuerdo. Camila me miró en estado de shock. Esto tampoco estaba saliendo según su guión. En su mundo, amenazar con retirar su afecto debía hacerme ceder. No entiendo qué te pasó, dijo. Finalmente maduré, Camila. Me di cuenta de que merezco algo mejor que ser tratada como el cajero automático familiar. Nadie te trató como un cajero automático. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que contribuiste a los gastos de mamá y papá? Acabo de empezar mi carrera. Te graduaste hace 3 años. Yo me estaba estableciendo con dinero. Yo proporcionaba. Eso es lo que hace la familia. No, Camila. Eso es lo que hice yo. Tú tomaste. Hay una diferencia. Me miró fijamente por un largo momento, y pude verla tratando de reformular la narrativa en su cabeza, tratando de encontrar una manera de convertirse en la víctima en este escenario. Mateo realmente te ha cambiado, dijo. Finalmente. Mateo no me cambió. Él solo me mostró cómo se siente ser valorada por quien soy en lugar de por lo que puedo proporcionar. Camila recogió su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Mamá y papá están realmente heridos. ¿Sabes? Sobrevivirán. ¿Lo harán? Papá está pensando en endeudarse más para ayudarme a comprar un coche. Su espalda no soporta volver a la construcción, pero lo está considerando debido a tu egoísmo. La manipulación era tan transparente que casi era insultante. Papá iba a sacrificar su salud porque me negué a sacrificar mi regalo de boda. ¿Y de alguna manera eso era mi culpa? Camila, tienes un trabajo. Ahora puedes conseguir tu propio préstamo de coche. ¿Con qué crédito? Sabía que no tenía historial crediticio porque yo había estado pagando todo. Entonces tal vez es hora de que empieces a construir algo. Cerré la puerta suavemente pero con firmeza, dejando a Camila parada en el pasillo. A través de la mirilla, la vi parada allí durante varios minutos, probablemente esperando que abriera la puerta y me disculpara. No lo hice. La confrontación final llegó 2 meses después, en la cena de cumpleaños de papá. Mamá nos había llamado para invitarnos, y después de discutirlo con Mateo, decidí asistir. Echaba de menos a mi padre a pesar de todo, y pensé que tal vez había pasado suficiente tiempo para que encontráramos un punto medio. Estaba equivocada. La cena comenzó agradablemente. Papá parecía genuinamente feliz de verme y hablamos de su progreso en fisioterapia y mis proyectos de trabajo. Por unos minutos, pareció que podríamos superar la situación del coche. Entonces llegó Camila y la temperatura en la habitación bajó 20 grados. Había traído a su nuevo novio, un tipo llamado Trevor, que trabajaba en finanzas y claramente venía de una familia con dinero. Conducía un BMW y llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi salario mensual. Trevor, esta es mi hermana, Isabela, dijo Camila con una alegría forzada. La de la que te hablé. Trevor me dio la mano cortésmente, pero noté la mirada que Camila le dirigió. Lo que sea que le hubiera dicho de mí, no era halagador. Durante la cena, Camila hizo comentarios sarcásticos sobre sus problemas de transporte, lo agotador que era su viaje, lo vergonzoso que era llegar a las reuniones con clientes luciendo desaliñada, y cómo no se podía contar con algunos miembros de la familia cuando más se necesitaba. La mandíbula de Mateo se tensó con cada puñalada pasivo-agresiva, pero me encontré extrañamente tranquila. Los intentos de Camila de hacerme sentir culpable rebotaban en mí como la lluvia en un parabrisas. La explosión llegó durante el postre. Isabela, dijo mamá con su voz más dulce. Camila tiene noticias maravillosas que compartir. Camila sonrió, de repente luciendo como la niña dorada que siempre había sido. Trevor y yo nos vamos a mudar juntos. Él se ofreció a ayudarme a comprar un coche para no depender de miembros de la familia poco confiables nunca más. La puya era obvia, pero lo que más me molestó fue el patrón. Camila había encontrado a otra persona para resolverle sus problemas. Nunca había aprendido a mantenerse firme porque siempre había alguien para atraparla cuando caía. Eso es genial, Camila, dije sinceramente. Me alegro de que hayas encontrado una solución.
Sí. Bueno, algunos de nosotros tenemos que buscar apoyo fuera de la familia, respondió, su máscara resbalando ligeramente. Camila, basta, advirtió papá. Oh, el esposo solidario habla, replicó Camila. Dime, Mateo, ¿disfrutas convirtiendo a mi hermana en contra de su familia? Disfruto apoyando el derecho de mi esposa a tomar sus propias decisiones, especialmente cuando esas decisiones hieren a las personas que la criaron. Especialmente entonces si esas personas se han estado aprovechando de su generosidad durante años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. Aprovechando. La voz de mamá era peligrosamente tranquila. Señora Henderson. Isabela ha mantenido financieramente a esta familia durante casi una década. Sacrificó su educación, su vida social y su independencia para mantenerlos a flote. Lo mínimo que podrían hacer es respetar su derecho a conservar sus propios regalos de boda. ¿Cómo te atreves?, dijo papá, poniéndose de pie de la mesa. ¿Cómo te atreves a entrar en nuestra casa y juzgarnos? No estoy juzgando a nadie. Estoy afirmando hechos. Mateo, detente, dije en voz baja. Pero él ya no se preocupaba por la diplomacia. Nunca se lo pedimos, comenzó mamá. Nunca tuvimos que pedirlo. Simplemente lo esperaban. Y Isabela cumplió porque así es ella. Pero ahora está casada con alguien que la valora. Y de repente ya no pueden manipularla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, papá habló. Creo que deberías irte. Con gusto, dijo Mateo, poniéndose de pie. Permanecí sentada un momento, mirando alrededor de la mesa a mi familia. Papá estaba rojo de ira. Mamá parecía abofeteada. Camila lloraba lágrimas de cocodrilo sobre el hombro de Trevor. Estas personas que se suponía que me amaban incondicionalmente me estaban tratando como a una traidora por el crimen de querer algo para mí. Tienes razón, dije en voz baja, poniéndome de pie. Deberíamos irnos, Isabela. Espera, papá, dijo, su voz más suave ahora. No dejes que él te ponga en contra de nosotros. Miré a mi padre, este hombre que me había criado, que me había enseñado a andar en bicicleta y me había acompañado al altar hacía solo 3 meses. Papá, él no me puso en contra de ustedes. Ustedes hicieron eso solos. Y entonces dije las palabras que se habían estado acumulando dentro de mí durante meses. Estoy harta. Estoy harta de ser el banco familiar. Estoy harta de que me den por sentada. Estoy harta de sacrificar mi felicidad por personas que ni siquiera me ven como una persona. Isabela, no quieres decir eso, dijo mamá desesperadamente. Sí, lo digo en serio. El apoyo financiero termina ahora. La disponibilidad constante termina ahora. El chantaje emocional termina ahora. Tomé la mano de Mateo y caminé hacia la puerta. Si deciden que quieren una relación conmigo basada en el respeto mutuo y el afecto genuino, saben cómo contactarme. Pero si solo quieren recuperar su cajero automático personal, no se molesten en llamar. Los dejamos sentados a la mesa, probablemente por primera vez en años, obligados a enfrentar la realidad de lo que habían hecho a su relación conmigo. El viaje a casa fue tranquilo. Mateo me sostuvo la mano mientras conducía, dejándome procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Libre, dije, y lo decía en serio. Eso fue hace 2 años. El silencio de mi familia duró 6 meses, el periodo más largo de mi vida adulta sin contacto con ellos. Durante ese tiempo, descubrí cómo era mi vida cuando no estaba gestionando constantemente las crisis de otras personas. Terminé mi licenciatura, tomando clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo. Mateo me apoyó en cada examen y tarea, celebrando mis logros como si fueran propios. Cuando me gradué summa cum laude, sus padres me dieron una fiesta. Mis propios padres ni siquiera enviaron una tarjeta. Fui ascendida a desarrolladora senior con un aumento de sueldo que reflejaba mi valor real para la empresa. Por primera vez en mi vida adulta, tenía ingresos disponibles, dinero que podía gastar en cosas que quería en lugar de en las necesidades de otras personas.
Mateo y yo compramos una casa, no una mansión, sino una acogedora casa de 3 dormitorios con jardín y garaje para 2 coches. Pintamos las habitaciones juntos, elegimos muebles que reflejaban nuestro gusto y creamos un espacio que era totalmente nuestro. El primer contacto de mi familia vino a través de Julieta, de todas las personas. Al parecer, Camila se había puesto en contacto con ella tratando de obtener información sobre mi vida. Camila estaba pasando apuros financieros. Trevor la había dejado después de 6 meses, dejándola con un pago de coche que no podía pagar y deudas de tarjetas de crédito por intentar mantener un estilo de vida por encima de sus posibilidades. Preguntó si estarías dispuesta a ayudarla, me dijo Julieta durante el almuerzo. Le dije que tenía descaro. ¿Qué respondió a eso? Que la familia se supone que debe perdonar y olvidar. Me reí, pero no había humor en ello. Qué conveniente funciona eso cuando ella necesita algo. El contacto directo llegó un mes después. Mamá llamó, su voz cuidadosamente neutral. Isabela, creo que es hora de que hablemos. Estoy de acuerdo. ¿Puedes venir a cenar este fin de semana? ¿Solo familia? ¿Vas a pedirme dinero? Isabela, es una pregunta sencilla. Mamá, ¿me invitas porque me extrañas o porque Camila necesita algo? Una larga pausa. Ambas cosas. Tuve que reconocerle la honestidad, aunque no era la respuesta que quería. Entonces mi respuesta es no. ¿Isabela? Camila está realmente pasando apuros. No puede hacer sus pagos del coche y está atrasada con sus tarjetas de crédito. Podría tener que mudarse de nuevo a casa. Ese suena como un problema que Camila creó para sí misma. ¿Es tu hermana? Una hermana que me dijo que no deberíamos ser familia. Recuerda, solo estoy honrando sus deseos. Estaba molesta. No quiso decir eso. En realidad, mamá, creo que sí lo dijo. Y creo que fue lo más honesto que me ha dicho en mi vida. Otra larga pausa. ¿Qué se necesitaría para que la perdones? La pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado manipulación, chantaje emocional, viajes de culpa. No estaba preparada para la negociación directa. Una disculpa genuina sería un comienzo. Reconocimiento de cómo me trató, comprensión de por qué tomé las decisiones que tomé, y prueba de que ha aprendido a ser responsable de sí misma. ¿Y entonces la ayudarías? Mamá, no dije nada sobre ayudarla. Dije que eso sería lo que se necesitaría para que yo considerara tener una relación con ella de nuevo. Pero Isabela, si no la ayudas, lo perderá todo. Entonces tal vez aprenda la lección que yo aprendí a los 19. Que cuando lo pierdes todo, descubres de qué estás hecha realmente. Hablamos durante otra hora, pero estaba claro que estábamos en un punto muerto. Mamá quería de vuelta a la vieja Isabela. La que absorbía los problemas de todos y los arreglaba con dinero y sacrificio. Esa Isabela se había ido, reemplazada por alguien que se valoraba lo suficiente como para establecer límites. El gran avance llegó 6 meses después cuando llamó papá. No mamá, no Camila, sino papá mismo. Isabela, te debo una disculpa. Esas 6 palabras casi me hicieron caer. Papá, he estado pensando en lo que dijiste en mi cena de cumpleaños sobre cómo los tratamos. Y creo que tenías razón. Me senté pesadamente en mi sofá, sin confiar en mis piernas para sostenerme. Te escucho. Tu madre y yo nos acostumbramos tanto a que resolvieras nuestros problemas que olvidamos que eras nuestra hija, no nuestra empleada. Olvidamos que tenías sueños y necesidades propias. Las lágrimas comenzaron a fluir antes de que pudiera detenerlas. Y Camila, la mimamos. Isabela, dejamos que pensara que el mundo le debía algo porque era encantadora y bonita. No le enseñamos a trabajar por lo que quería porque tú siempre estabas allí para proporcionarlo. Papá, estoy orgullosa de ti por defendernos. Se necesitó agallas para hacer lo que hiciste y debería haber dicho eso hace 2 años. Hablamos durante 3 horas esa noche. Realmente hablamos, tal vez por primera vez desde que era niña. Papá me habló de sus luchas por sentirse inútil después de su accidente. Como mi apoyo financiero había salvado su orgullo, pero había dañado su relación conmigo.
Me habló de ver a Camila caer en deudas y darse cuenta de que también le habían fallado al no enseñarle autosuficiencia. Mamá llamó la semana siguiente con su propia disculpa. Menos elocuente que la de papá, pero genuina. Admitió que siempre había estado celosa de mi independencia e inteligencia y había tratado inconscientemente de mantenerme dependiente haciéndome indispensable para la familia. Camila tardó más. Su disculpa, cuando finalmente llegó, fue a regañadientes e incompleta. Pero fue un comienzo. Hoy, 3 años después de esa desastrosa cena de cumpleaños, mi relación con mi familia es diferente. Más pequeña, más cuidadosa, pero basada en afecto real en lugar de obligación. Papá y yo hablamos una vez a la semana sobre su trabajo freelance de consultoría y mis últimos proyectos. Mamá y yo intercambiamos recetas y consejos de jardinería. Camila y yo somos educadas, pero distantes. Puede que nunca seamos cercanas, pero ya no somos enemigas. El coche que lo inició todo sigue en mi garaje, ahora con más de 80,000 kilómetros. Lo he conducido a entrevistas de trabajo, supermercados, citas nocturnas con mi esposo y viajes de fin de semana para visitar amigos. Cada vez que me pongo al volante, recuerdo el momento en que me elegí a mí misma. Mateo y yo esperamos a nuestro primer hijo en otoño. Ya hemos decidido que este bebé crecerá sabiendo que su valor no está ligado a lo que puede proporcionar a los demás. Aprenderán la diferencia entre ayudar y permitir, entre generosidad y autosacrificio. Mi regalo de boda no fue solo un coche. Fue un símbolo de personas que me valoraron por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Cuando mi familia intentó arrebatármelo, en realidad estaban tratando de arrebatarme mi sentido de autoestima. Estoy agradecida de que fallaron.